tres grandes bloques. Parece que los que somos de esa época, parece que estuviésemos volviendo a un poco la política de Reagan en los 80s, el poder, la paz a través de la fuerza, la demostración de fuerza de alguna manera. La Sí, Guerra de las Galaxias, ¿no? El programa de la la Guerra guerra de de las las Galaxias, galaxias, efectivamente. exactamente, Brava. Sí, Oye, Fran, exactamente. Sí, ay, nada, yo escuchando que es un placer, la verdad, coronel, escucharte. ¿Le puedo hacer una pregunta? por favor. Sí. Porque ahora te escuchaba y me venían muchas cosas, ¿no? Pero digo, ¿puede la IA hacer la guerra más humana? Porque te explicabas tan bien que yo digo, ostras, me ha venido la pregunta, ¿no? ¿Puede la IA hacer la guerra más humana? Interesante eso, ¿eh? Es lo que argumentan algunas empresas, ¿no? Que efectivamente que se puede eliminar el componente más salvaje, más animal de las personas y que se puede de alguna manera restringir la capacidad para hacer daño a través de la inteligencia artificial. Yo creo que eso va en contra del concepto mismo de guerra. Yo creo que el problema que tenemos es que no es que estemos humanizando a las máquinas, sino que estamos mecanizando a las personas. Es decir, difícilmente va a ocurrir lo que dices. Si yo te doy una tabla de Excel de mil por mil y te digo, sácame conclusiones, pues tardarás años en sacar conclusiones de una tabla así. Sin embargo, para una inteligencia artificial, para un algoritmo, es muy fácil de leer porque es que está diseñado para que lo lean los algoritmos. Estamos diseñando nuestro mundo para las máquinas en lugar de diseñarlo para las personas. Entonces no veo la tendencia en absoluto a que las máquinas nos vayan a humanizar a nosotros, sino de que nos estemos mecanizando nosotros más bien. Bueno, y también nos ahorra tiempo, ¿eh? Sí, perdona, Sí, ¿eh? sí, Nos está claro. ahorrando tiempo, porque ahora yo que ya estoy en los 50, pues imagínate que soy de las primeras versiones del SPSS estadístico y ahora ya la inteligencia artificial en, nada, en media hora con unas buenas instrucciones me analiza, bueno, Big Data, minería de datos, es brutal, ¿no? Ahorita me hace reflexionar mucho de si yo estoy mandando o ella me está mecanizando a mí, ¿no? El problema Pero, es para qué utilizas el tiempo que te ahorra. exacto. Eh, o sea, lo que Boom. estamos buscando no es Uh, una herramienta para hacer más con el tiempo que teníamos, sino para hacerlo de forma más cómoda, para esforzarnos menos. Y por lo tanto, estamos delegando muchas veces eh, el esfuerzo que habría que poner en crecer, en ser más humanos, en ser más racionales, en conocer más, lo estamos delegando en las máquinas. Con lo cual, sí, efectivamente, nos estamos ahorrando tiempo, pero no lo estamos empleando, ese tiempo que estamos ganando, no lo estamos empleando en desarrollar nuestras capacidades humanas para complementarnos con las máquinas, que al final es lo que vamos a tener que hacer. Estamos ahora mismo en una tendencia, lo leí hace un momento, en la que en Silicon Valley, si tienes una carrera de humanidades, estás muerto. Ya puedes irte a Nueva York a ejercer allí porque Silicon Valley está centrándose en lo que es, creo que era un artículo de New York Times de ayer, en lo que es la ciencia hard, ¿no? La ciencia Mm, más pura, más de investigación, y eso es. está dejando de comunicar y dejando de tratar los aspectos como la empatía. yo te voy a decir una cosa, Ángel. Hay una pequeña cosa que no sé si estoy de acuerdo. Yo me incluyo en esas personas inteligentes, ahora que no nos escucha nadie, que estoy evolucionando y siendo más lista gracias a la IA, porque la estoy utilizando muy bien. Sí, sí, ¿Entiendes? Yo creo que, sí, sí, yo creo que somos, no, quizás no muchos, pero yo creo que algunos privilegiados que ya tenemos altas capacidades, estamos utilizando la IA y ya te digo, ya no solamente en tiempo, sino en calidad, porque actualmente yo, que soy analista de datos, analista de inteligencia, cuando yo tengo macrodatos, es que ningún programa de los que, bueno, en fin, que te pueda, está haciendo lo que me hace la IA. Es una pasada y estoy aprendiendo, ¿eh? Y estoy aprendiendo con ella, estamos evolucionando y me está haciendo despertar cosas que a lo mejor ni con los libros ni autores que estoy llegando a unos modelos que alucinaríais. Y eh, no como yo, mucha gente, ¿eh? Bueno, no digo cuántas personas en el mundo, pero yo creo que algunos.
la estamos utilizando. Creo que yo te noto esas vibras tuyas, yo creo que tú también estás en esa liga, Ángel. Gracias por la parte que me toca. Sí. Precisamente estoy en Odiseya, estoy dentro de un proyecto con Google sobre los aspectos éticos con respecto a los grupos vulnerables. El hecho de Correcto. que la inteligencia artificial tenga esa capacidad para hacerte crecer a ti y para atontar, si quieres, a otras personas, lo que hace en parte también es generar una mayor desigualdad. Es decir, Total. cuando tú te tenías que aprender la tabla de multiplicar, pues todos se tenían que aprender la tabla de multiplicar. Ahora mismo tú utilizas la calculadora no para no saberte la tabla de multiplicar, sino para hacer raíces cuadradas, mientras que otros han perdido la capacidad de multiplicar. Eh, Ujú. eso genera unas enormes desigualdades también en la sociedad. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y habría que establecer mecanismos a nivel social, a nivel político, para evitar precisamente esas desigualdades. En muchos países se está empezando a restringir el uso de teléfonos móviles, de programas de inteligencia artificial, de redes sociales, hasta determinadas edades, para por lo menos mantener en las primeras etapas de desarrollo esa capacidad autónoma, porque al final todo se basa en el esfuerzo personal y es algo, es mi mantra últimamente. Aquel esfuerzo que no realizas tú supone un beneficio para el que ha realizado el esfuerzo y no para ti. Es decir, una libertad que te viene otorgada por alguien o una seguridad que te viene otorgada por alguien no es ni tu libertad ni tu seguridad, porque se la debes a ese alguien que te la puede retirar en cualquier momento y si no que se lo digan en Europa en estos momentos sin ir más lejos. Oye, Sí. Ujú. nos iríamos, porque claro, hablas y yo me aparecen muchas cosas, ya no solamente lo que acabas de decir, sino todas aquellas personas multimillonarias o que han tenido esa visión y que están utilizando la IA para forrarse y van a una velocidad brutal y van dejando cadáveres, pero cadáveres con su IA. Ya no Ujú. solamente lo que acabas de decir, sino yo complemento y digo, señores, por favor, hemos de controlar también y de regular más porque tenemos muchos personajes que no voy a nombrar porque son los innombrables para mí, me ponen nerviosa. ¿Sabes? Que no, no, si la IA ética, 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 ¿no? Y luego ves que ding, 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 haciendo caja y que la IA no, y luego no, ahora la regulo porque claro, lo hizo mal, ¿no? Un montón de cadáveres porque han dejado por ahí y no, ahora la regulo, pero ya me he forrado. Entonces, pues claro, igual que regulemos lo que tú dices desde una etapa inferior, también regulemos a aquellos que están utilizando el beneficio, porque claro, el tic-tac del reloj de la vida humana, que llegamos a una media de 76 años y madre mía, ojalá lleguemos los que estemos aquí, pues claro, dicen, bueno, en fin, que me pongo nerviosa. Yo estoy casi ahí. Esos personajes los tienes a todos ahora mismo en sus barcos en Málaga y en Mallorca, precisamente. En mi Málaga. Muy bien. Por Dios, oye, escúchame una cosa, la que no lo escucha nadie, que yo también estoy en Odisea. Y yo también estoy en Odisea, ¿Sí? en grupos vulnerables, en Sí, inmigración. efectivamente. Ya te Y, explicaré otro día. Otro día, correcto. es que Odisei sabe fichar, Sabe fichar sabe muy fichar bien. gente. Muy bien. Decíamos anteriormente en una respuesta extensa y rica en significado que dieron aquí tanto Vanessa como Ángel, que incidiríamos en este punto y es este. Esta carrera armamentística de inteligencia artificial que tenemos ya entre China, Estados Unidos y Rusia. Voy a preguntar sobre el papel de países, vamos a decir, medianos como es el nuestro, como es España. Desde esta óptica geopolítica, ¿cómo puede la adopción desigual de la inteligencia artificial reconfigurar el equilibrio de poder global y las estrategias de seguridad internacionales? Ángel lo ha dicho, lo llevamos diciendo, yo Mm, creo, ¿eh? Es decir, al final, quien tenga, yo qué sé, pues pensemos que en el acceso a datos, la supercomputación, ¿no? Y el talento, ujú. pues claro, quien tenga, pues será una ventaja. Al final, esto puede abrir una brecha peligrosa entre potencias y países con menos recursos. Es que Ángel lo acaba de decir. Parece que estábamos ahí enlazados. Al final, mira, yo siempre digo en clase también que la IA es como la energía nuclear en su momento. Quien la domine tendrá ventaja
y venimos diciendo que hay pues, potencias como Estados Unidos, como China, que van muy avanzados están muy avanzados en datos, en computación y sobre todo en talento, ¿no? Y otros países pues, que no están pudiendo competir. Es decir, que al final, pues bueno, esas desventajas, ¿no? Que hablábamos, Ángel, hace un momento. Ujú. Bueno, yo, quizás con un matiz. Lo primero, yo creo que en las estrategias de seguridad nacional la inteligencia artificial va a influir en el sentido de que se va a hacer mucha incidencia en ellos, pero los objetivos geopolíticos, los objetivos de cada uno de los países no deberían cambiar porque cambien las tecnologías con que se consigan esos objetivos. Es decir, va a incidir en la forma de conseguirlos, en potenciar el desarrollo de las tecnologías para conseguir unos objetivos que no deberían ser distintos a los que tendrías si no tuvieras esas tecnologías. ¿Qué necesitamos para generar inteligencia artificial? Tres cosas. Datos, fundamental, algoritmos y capacidad de cómputo basado muchas veces en hardware, ¿no? Eh, Hemos visto, y lo ha demostrado China con DeepSeek, que no necesariamente el hardware es la piedra angular que te va a dar la supremacía a la hora de conseguir un programa más eficiente que otros. Con respecto a lo de los datos, no hay ninguna duda, son absolutamente necesarios. En Europa, por ejemplo, somos mucho más restrictivos a la hora de utilizar los datos. En Estados Unidos, por ejemplo, el New York Times tiene una denuncia precisamente porque hay distintas plataformas que han estado utilizando sus datos. Los datos de Google Scholar prácticamente se han ido recopilando todos los datos. Y el problema que está ocurriendo ahora mismo es que estamos generando datos sobre los datos, es decir, se están generando datos sintéticos para entrenar a la inteligencia artificial. ¿Qué problema tiene eso? Pues no muy grande. Si tú quieres aprender a hacer, volviendo a lo de las multiplicaciones y las raíces cuadradas, aprender a hacer raíces cuadradas a base de repetirte muchas veces y de estudiarte muchas veces la tabla de multiplicar, es más fácil que acabes distorsionando la tabla de multiplicar que simplemente con eso que aprendas a hacer raíces cuadradas. Es decir, al final lo que podemos hacer es generar datos que vayan incluso en detrimento, si no están bien curados, si no están bien seleccionados, que vayan en detrimento del producto final. Es decir, yo creo que las potencias pequeñas siempre van a tener un nicho, sobre todo en la generación de los algoritmos, en la generación de nuevas formas de utilizar la inteligencia artificial, con independencia o con relativa independencia de lo que es el hardware por un lado y los datos por otros. Seleccionando bien menos datos, DeepSeek ha conseguido necesitar menos capacidad de cómputo. Entonces, no es imposible tener un lugar bajo el sol, digamos, en el mundo de la inteligencia artificial, siendo una potencia pequeña. Y un concepto que también me parece fundamental. Esto no es una carrera con una línea de meta. Esto es un tío vivo que va dando vueltas siempre. Aquí no se acaba. El que llegue a conseguir un computador cuántico de 1000 qubits gana la partida y no, porque después habrá uno de 2000. O sea Correcto. que esto es un proceso. Y por lo tanto, lo que no puedes hacer es rendirte porque te saquen 100 metros, porque no faltan 100 metros más para llegar a la línea de meta. Es un proceso mucho más largo y por lo tanto lo que tienes que hacer es buscar cuál es tu nicho. Hay Brutal, una... Ujú. Sí, perdona, sí, Fran. sí, Brutal momentazo de lo de DeepSeek, lo que acabas de decir, Ángel, de que con menos ujú. datos están haciendo lo que están haciendo. Porque yo, que estoy, muchos de los oyentes, incluso vosotros, la asignatura famosa de econometría, yo que soy profesora de econometría, claro, a ver, nosotros nos basamos en datos de muertos, que siempre en clase les hago reír, datos del pasado para predecir el futuro, pero en este caso, cuando le metemos la IA, de esos datos de muertos bien clasificados, como tú decías, generamos nuevos datos, ¿no? Claro, me preocupa DeepSeek, dónde sale todo lo que está haciendo, ¿no? Son invención, es un
patrón nuevo y a partir de ahí, claro, esas empresas que no tengan datos se van a tener que crear volúmenes de datos ficticios para Mm. poder tomar decisiones el algoritmo en el futuro y predecir. Oye, si antes era hombre con estatura tal, oye, separado, lo que sea, un perfil, pues oye, pues por lo tanto tendrá más probabilidad de entrar en alguna plataforma online y comprar el producto de herramienta o de una mesa. Claro, ojo, es un ejemplo tonto, ¿eh? Pero claro, me preocupa esas plataformas, estos, bueno, sí me preocupa bastante. Me Ese, estaba ujú. acordando ahora, perdona, un No, sí, chiste. cómo no. Esto está fatal, se está muriendo gente que no se había muerto nunca. Eh, ¿No? Eso es verdad. Claro, lógicamente no se había muerto nunca, pero claro, puedes llegar a conclusiones equivocadas, ¿no? Pero ahora que hablabas, ¿no? De datos pasados. Esto es siempre una mirada hacia adelante y el Ujú. pasado te puede dar pistas, pero tienes que saber ponerlo en contexto, efectivamente. Bueno, es que si Sí. nos está escuchando, perdona, Fran, algún Ujú. meteorólogo, porque los meteorólogos se basan en econometría. Hoy, día 5 de agosto, las 10 de la mañana, hace sol. ¿Por qué? Porque en el último siglo, en los últimos miles del mismo 5 de agosto de tal, hacía sol. Es así como lo están haciendo. Entonces, claro, Wow. algunas ciencias se van a... Y luego también tengo una cosa, ¿eh? Me hace un puff la cabeza de pensar de que voy a dar una evolución de si no nos basamos en datos y aparecen nuevos datos de algún sitio, ¿sabes? Como un rollo Matrix, ahora que no nos escucha nadie, entre Robocop, en fin, Ujú. Terminator, no sé, ya, no sé. Era un argumento para ser optimista desde el punto de vista de un piloto, ¿no? Por encima de las nubes siempre hace sol. O sea, Touché. por muy nublado que esté abajo, por encima de las nubes siempre hace sol. O sea, al final es una circunstancia pasajera lo que está ocurriendo. Perdón por la... No, no, para Qué nada. bueno, Ángel, cómo aprendemos, qué grande eres, qué grande. Voy a haceros un par de preguntas sobre esto, y solamente hago una acotación a lo que ha dicho Vanessa justo hoy, esta mañana, precisamente, lo cual no ha recibido ninguna prensa todavía, ni la va a recibir, pero es un LLM, un gran modelo de lenguaje llamado HRM. ¿Veis? Nadie lo ha escuchado. Que con 37 millones de parámetros nada más, o sea, un poco más grande que GPT-1, 37 millones de parámetros es 100 veces más poderoso que el chat GPT 4.0. A ver, salen las noticias especializadas justo esta mañana, viene de Singapur. Nadie va a hablar de eso al respecto. DeepSeek fue un ataque comercial, ya lo sabemos todos. Muy bien. Voy a hacer dos preguntas y esto no estaba en el guión y por supuesto nuestro querido Ángel Gómez de Agreda no sabe sobre esto, pero yo lo voy a hacer. Es decir, voy a hacer un par de preguntas que también están basadas en este libro que yo conservo muy bien porque efectivamente fue y sigue siendo todo un manual de supervivencia, Mundo Orwell. Todavía lo sigo conservando, estimado Ángel, ¿eh? Tu libro es fantástico. Y hablando sobre esta cuestión, que Muchas es, gracias, Frank. Por cierto, va a salir ahora sí, en un par de meses una edición revisada y actualizada. Muchas gracias. Ah, ajá, correcto. ¿dónde Y la aquí, podemos conseguir? Perdona, ahora claro, momentazo el libro, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Amazon? Sí, sí, está. Sí, sí, ¿no? correcto. Pues Sí, y, ahí. y aquí hablaremos cuando esa edición nueva salga, que tú me has comentado algo ya en privado, aquí te tendremos de vuelta para hablar al respecto. Claro que sí. Y es el ejemplo de la desinformación, que por cierto también es uno de los temas del grupo 1.3 de Google Caire, en el que tú eres miembro, Ángel, precisamente, de ese grupo de trabajo de Google Caire. Saludamos también al resto de miembros del grupo 1.3. Y es esto de la desinformación. Dos preguntas. Eh, el empleo de inteligencia artificial para la desinformación, que es un arma estratégica, ya lo sabemos, la máquina de la euforia, como dice el profesor Sinan Aral en el MIT, acuñó ese término. Una, ¿de qué manera la misma tecnología puede emplearse para crear y a la vez contrarrestar campañas de manipulación social en conflictos contemporáneos? Esa es una. Y la otra es considerando la guerra híbrida. ¿Qué medidas concretas pueden adoptar los estados y organizaciones internacionales, si fuese el caso,
para proteger a la ciudadanía frente a la manipulación informativa y ciberataques potenciados por IVA. Ahí lo dejo. Bueno, el problema no es adoptar medidas, es que las medidas sean éticas y legales. Ujú. Porque la consecuencia directa de utilizar inteligencia artificial, más allá de intentar descubrir pues, si un vídeo es genuino o está hecho con deepfake, con deep learning, más allá de eso, vuelvo otra vez a lo del esfuerzo personal. Cualquier delegación que hagas de tu capacidad para decidir si algo es verdad o no, que no sea basada en tu esfuerzo personal, es al final, en lugar de ponerte en manos de la desinformación de los rusos, es ponerte en manos de otra desinformación que esté intentando contrarrestar ese relato. Es decir, no creo que podamos basarnos, por lo menos únicamente, en tecnología y en inteligencia artificial para contrarrestar la desinformación, que es, por otro lado, una herramienta estupenda para desinformar. En ese caso sí. Pero sobre todo porque la principal ventaja, el principal conocimiento que hemos adquirido estudiando cómo hacer los algoritmos, cómo generar inteligencia artificial, es conocernos mucho mejor a nosotros mismos, conocer mucho mejor nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos mentales. A base de intentar estudiar cómo es la mente humana para poder replicarla con una máquina, lo que hemos conseguido es entender mucho más la mente humana. ¿Y qué hemos hecho con ese conocimiento? Pues ver cómo podemos manipularla. ¿Cómo podemos no manipularla? Pues conociendo cuáles son nuestros sesgos, Ujú. actuar en consecuencia y procurar salirse de ese círculo vicioso. Pero no solamente en base a la tecnología. La guerra híbrida. La pregunta concreta era, con respecto a la guerra híbrida, era... eh, Sí, es el... Ujú. el cómo podemos proteger a los ciudadanos. Correcto. Pues podemos utilizar el modelo chino de la cibermuralla china, ¿no? Ujú. Sí. Controlamos absolutamente todo lo que entra de fuera del país y por lo tanto solamente entra lo que a nosotros nos interese. Las VPNs las tenemos controladas también, las cerramos cuando nos interesa. Y por lo tanto hemos protegido a los ciudadanos de la desinformación que viene de fuera. Ya podemos desinformar nosotros tranquilamente desde dentro sin que nos interfiera nadie desde fuera. Podemos emplear el modelo ruso. Vamos a obligar a todo el mundo, no sé si lo habéis visto, desde el 1 de julio vamos a obligar a todo el mundo a que nos dé una muestra de su voz, una muestra de sus rasgos biométricos y vamos a controlar absolutamente las comunicaciones de todo el mundo. Vamos a ir quitándole capacidades a WhatsApp y a Telegram y vamos a poner un nuevo programa que se llama Max, que es el que controlo yo y por lo tanto en el que puedo ver si hay desinformación o no, si hay algún tipo de guerra híbrida, si desde Ucrania, por ejemplo, están intentando desinformarnos o al revés, ¿no? Todo eso cae dentro del ámbito de la censura y por lo tanto en contra de lo que decía hace un momento, que es lo que no tenemos que hacer. ¿Qué no tenemos que hacer? Ponernos en manos de la tecnología exclusivamente. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentar un tema clave que es la educación y el Eso es. espíritu crítico. Entonces, lo que tenemos que fomentar para contrarrestar los efectos de la tecnología en la desinformación no son los efectos de la tecnología, sino los efectos de las humanidades y los efectos de las capacidades humanas en cuanto a juicio crítico y, desde luego, a una educación y a un esfuerzo personal que nos lleve a contrarrestarlo con las armas más potentes que tenemos, que son aquellas que todavía no ha conseguido emular la inteligencia artificial. Maravilloso. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel. Al final,
Él ha hablado de tres cosas. Gobiernos, pues invertir en alfabetización mediática y en los laboratorios de verificación automatizada. Plataformas, lo has comentado, hemos de desplegar credenciales de contenido y sobre todo compartir datos con investigadores y los ciudadanos. Yo siempre digo, si algo te indigna o te parece increíble, oye, respiremos, contrastemos y miremos la fuente, ¿no? Al final, pues bueno, venimos, bueno, yo que, mira, he acabado un máster ahora y he hecho mi trabajo final de máster, he hecho pues sobre el CNI, la guerra cognitiva, ¿no? El desafío que tiene ahí, uf, jurídico, lo que no, y lo que no es jurídico, ¿no? Pues aquí al final lo mismo, tenemos tantas deepfakes, tantos audios clonados, mensajes dirigidos, el hola mamá, en fin, tenemos tantos ejemplos que al final, para proteger al ciudadano, yo creo que una de las claves, sobre todo, es la educación digital y el pensamiento crítico. Y al final, pues bueno, ahí están los gobiernos, ¿no? Todo empieza. Y desde una etapa, los que tenemos hijos, pues ya lo vemos, ¿no? Un poco que, bueno, que estamos preocupados en el sentido de que, bueno, de que tiene que haber esa generación que, bueno, que se sacrifique, que hagamos una brecha ahí y que, bueno, quizás lo que dice el coronel, ¿no? No móviles hasta una edad determinada, no los 12 no los 13, quizás los 16, alguna asignatura en educación, ya no solamente la secundaria, el bachillerato, sino también la universidad. En fin, hemos de hacer un refuerzo para no dejar esos cadáveres, ¿no? Entre comillas, cadáveres, que bueno, en fin, complicado, esa Eso, regulación, eso, inteligencia y ética. ujú. Claro, Ahí tenemos que plantearnos hasta qué punto la tendencia ahora mismo en los gobiernos de todo el mundo va en ese sentido o en el contrario. Es decir, estamos yendo hacia autoridades más, hacia sociedades más democráticas en el sentido de más participativas con criterio por parte de la ciudadanía o hacia sociedades más autocráticas, más dirigidas, en las que existe menos separación de poderes. Y por lo tanto, ¿hasta qué punto esto que tenemos muy claro, que la educación y el espíritu crítico, el fomento del espíritu crítico es la solución a los problemas, va alineado con los intereses de los gobiernos que tienen que poner en marcha precisamente estas medidas? No puedo ser muy ujú. optimista al respecto en estos momentos. Esto me nos lleva, para finalizar, nos lleva a la última pregunta, justo lo habéis puesto sobre la palestra. Y es decir, estos programas específicos de formación en España y en Europa de cara a OTAN en ese sentido. Hemos mencionado la Unión Europea, pero aquí estaríamos hablando más de OTAN, si no me equivoco. Um, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que la profesora aquí, Vanessa Berlanga, que has estado enseñando en un sitio que no se puede divulgar, me parece, has estado enseñando a unos ciento, bueno, algo así, un gran número de suboficiales del ejército, has estado con ellos ahí dando una serie de seminarios y demás. Lo que queremos saber es cuáles serían las mejores recomendaciones para mejorar la alfabetización digital o de inteligencia artificial en el liderazgo militar, en este caso, específicamente. Qué complicado. Bueno, eran casi 400 y pico soldados Wow. maravillosos que ya luego le comentaré al coronel porque yo le voy a pasar el contacto porque yo creo que es muy necesario que vaya también porque hay que seguir, pues bueno, dando, sobre todo en esta gente joven, ¿no? Del ejército que son maravillosos. Bueno, al final eh, podemos educarlos, ¿no? Y podemos también pues, coordinar pues, la educación, una tecnología responsable, que haya leyes, pero al final también hay un límite, yo creo que es claro, a ver, ¿cómo explicarlo? Una cosa es cómo somos ya, la manera nuestra, ¿no? Nuestros Ujú, valores, ¿no? Al final los valores, el bien, el mal, la responsabilidad, si te llega una foto de algún compañero, pues no difundirla, en eliminarla, en contrastar, ¿no? ujú, Al final es verificar, sí que es verdad que hay una parte autodidacta, ¿no? Que estamos haciendo todos hasta que no empiecen a haber esos cursos de formación y que tengamos ganas de hacerlos y que sí que son pesados, ¿no? Pero yo creo que es un acompañamiento, es que quizás el coronel ahí tenga alguna idea más, pero al final es protégete, protégeme, ser responsable y al final es la ética, ¿no? Lo que hayamos también vivido en casa o lo que tú
quieras evolucionar respecto a cómo hacer un uso inteligente y ético, ¿no? Y responsable. Y claro que les podemos ayudar, pues dándoles formación de cómo reconocer noticias falsas, de adentrarles en el mundo de la IA, reconocer emociones manipuladas, verificar fuentes, ¿no? Al final es un largo recorrido de formación, formación y formación, ¿no? Y que ellos ya ellos mismos vayan detectando, ¿no? Pero no solamente al sector militar, sino a mi madre, a las abuelitas que reciben Sí, mensajes, a nosotros mismos, que no le ha llegado uno la mamá, uno la papá, oye, o entra en la cuenta bancaria o tienes un regalo, ¿no? Al final yo creo que sobre todo formación, formación, formación y tener equipos y líderes que nos ayudemos entre nosotros, ¿no? Y tener siempre a alguien al lado. Yo cuando estaba pues ahí, bueno, una academia, es una academia militar, y ya más de esto, pues yo os decía, ¿no? Oye, si te llega una foto de un compañero o estás en una misión y haces una foto, pues que tú frenes, pienses, o el compañero, ¿no? O la persona responsable, pues que diga, frena, ¿no? Bueno, al final son toma de decisiones humanas, ¿no? La máquina ahí poco puede hacer, que también lo ha dicho Ángel. Está en nuestras manos el hacerlo bien. Como el robar, asesinar, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Al final la sociedad militar es una parte de la sociedad en general y la formación y los valores que tienen los militares parten de los valores pues, que han mamado, que han vivido en su casa, que han vivido en el colegio, en el instituto, que han vivido en la sociedad. Y cuando te quitas el uniforme, vuelves a la sociedad civil y no puede haber una disonancia entre tus valores en un sitio y en otro. Lo que sí es cierto, y lo estaba comentando ahora Vanessa, es que cuanto más conoces la tecnología, más claro puedes tener qué se puede hacer con ella y por lo tanto el cómo pueden estar utilizando tus acciones o tus debilidades en un momento dado, tus sesgos, para hacerte daño a ti o a tu unidad o a tu país. Entonces, en principio, parece conveniente que haya una alfabetización digital lo suficientemente grande como para que tengan conciencia de en qué mundo se están moviendo. En las Fuerzas Armadas se habla de conciencia situacional, ¿no? Es decir, de saber dónde está el enemigo, dónde estás tú, qué tiempo hace y por lo tanto te sitúas dentro del mapa físico para saber qué es lo que tienes que hacer y qué posibilidades tienes. Hay que hacer lo mismo dentro del ámbito cognitivo y dentro del ámbito digital, darles una imagen clara de dónde están y de qué posibilidades hay. Y después, evidentemente, generar, pero eso tiene que ser también desde la sociedad, los valores adecuados. No podemos pretender tener unas Fuerzas Armadas con unos valores ujú. claramente diferenciados de la sociedad civil más evolucionada. Se pueden matizar algunas cosas, se pueden hacer algunos ajustes, sobre todo en la parte operativa, efectivamente. Pues no te pongas a hacer deporte utilizando Strava cuando eres el escolta del presidente de Estados Unidos, por ejemplo, o cuando estás de misión en una base secreta en Irak, porque te van a pillar, o sea, te van a pillar a ti y a todos tus compañeros, ¿no? Entonces, Correcto. pues no lo hagas, pero eso es un aspecto operativo muy concreto. Pero lo que es el conjunto de los valores y de la conciencia situacional que tienen que tener, eso es algo que tenemos, como decía Vanessa, ahora no solamente que aplicar al mundo militar, sino a todo el mundo. Y yo creo que el programa este y esta serie de podcasts, Frank, van en esa línea de alguna manera. No se trata de hablar de qué vamos a hacer en las Fuerzas Armadas en relación a estos temas. Se trata de qué podemos aprender de lo que se puede hacer en las Fuerzas Armadas o de lo que se está haciendo en las Fuerzas Armadas para Correcto. que todos nuestros oyentes saquen alguna conclusión positiva que les sirva en el día a día. Porque si no, Eso haríamos es. el podcast dentro de la intranet de defensa y con eso tendríamos arreglado todo. Entonces, yo Claro. antes de terminar quería agradecerte la tremenda labor que estás haciendo, que Ah, está haciendo Diseya en general, pero vamos, en este caso Odisea. muy personalizada en ti con esta divulgación de estos temas.
Sí. Yo quería complementar un poco y también te daré después las gracias, Fran y Ángel, que está muy bien porque yo amo mi patria y yo todo lo que puedo colaborar con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, siempre estoy ahí. Qué bonito es que personas como yo, que soy profesionales, me llamen, ¿no? Y yo pues, me voy a esas academias generales básicas pues, a formar a esas nuevas personas de 18 y 19 años, Ángel, que han nacido con TikTok, que tienen Tinder, y cómo se están preocupando el ejército de formarles y decirles no al móvil, porque hemos visto guerras como Ucrania, como Rusia, que el Ujú. Tinder ha ayudado mucho en estos. Es decir, me explico tanto para lo malo como para lo bueno, ¿no? Y así ellos en Tinder pasándose información, imágenes, ¿no? Y qué bonito es que el ejército se preocupe en formar a las nuevas generaciones que vienen de bajo vuestro ángel, ¿no? En que tengan una cultura del móvil, una cultura del uso de las tecnologías, en que esos perfiles de Instagram o esos perfiles que los eduquen, ¿no? Porque claro, es complicado, vienen de la calle, son civiles, hay una transición y qué bonito que se estén preocupando, ¿no? Y incluso de la IA que han empezado hace nada, ¿no? Es decir, que también desde aquí, pues me encanta que no abandonemos en formación a los futuros militares, ¿no? Que van a entrar en combate, porque al final, por mucha tecnología, ellos es al combate, al cuerpo a cuerpo. Exactamente. La guerra híbrida, la guerra tecnológica, pero ahí está, ¿no? Oye, y yo también, pues daros las gracias. Vaya momentazo, me lo he pasado bomba, se me ha hecho corto. Ángel, en algún momento nos veremos ahí, me podrás firmar tu libro. Ahora estoy con libros bueno, en fin, ya os explicaré de ETA y lo que no es ETA que estoy escribiendo, pero en cuanto acabe uno de ellos me Correcto. pongo con el tuyo, que ayer ya estuve ahí por internet mirando y digo, ostras, ¿cómo me he perdido yo este libro? Es decir, que bueno, eres de los Recomendado. pioneros, de los grandes, que gracias, Fran, por permitirme estar aquí, conocer al coronel Gómez de Ágreda, bueno, que está haciendo cosas muy, muy guays. Muy bien. Y bueno, en este programa especial que hemos tenido sobre defensa y geopolítica, no será el último. Este programa que además, como ya veis, está en dos partes. Queremos enviar un saludo ante todo a los hombres y mujeres que sirven con el uniforme. Y uno que ha tenido el uniforme en otros sitios, lógicamente, pero uno que ha tenido el uniforme también es sensible en ese sentido a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas Españolas. Un abrazo para todos ellos. Y con eso, estimados oyentes, ya lo tenéis. Aquí los tenéis. Todos los enlaces los tenéis aquí en la descripción en YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias, Ángel y Vanessa, por haber estado aquí en Voces de Odisea. Muy bien. Gracias. Gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.